interesantes. Alexis Ortega, Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura hacemos? Un recorte tan pronunciado en solo un mes de casi 2 puntos porcentuales para la inflación en Alemania. Bueno, yo creo que está sucediendo lo que está sucediendo en todas partes, que es el índice general, un poco apoyado inicialmente por el tema de la energía, pues está reculando de una manera muy importante y eso se está reflejando pues en caída en las tasas interanuales. Aún así, las tasas mensuales siguen siendo relativamente altas. Si se confirma este 0,2 en vez del 0,3 que se esperaba, pues sería una buena noticia, porque alrededor del 0,2 mensual estaríamos más cerca del objetivo del 2%, obviamente, anual que se marca el Banco Central Europeo. Todavía los precios siguen subiendo, porque mensualmente siguen subiendo. La tasa interanual es la que de momento parece que, de alguna manera, por el efecto base, pues puede seguir bajando. En cualquier caso, lo que tenemos, Alexis, es una fuerte caída de la energía, una subida del punto porcentual cuando hace un mes la teníamos en el 8. Deja sobre la mesa un fuerte contraste con lo que hemos visto en España, con un repunte del 3,5 y que sobre todo se debía a la subida de los precios de la electricidad, no tanto de los carburantes. Sí, ese es el gran tema, que habrá que ver exactamente en qué se concreta, puesto que realmente si lo ve, incluso en la inflación de Estados Unidos, prácticamente la mitad del incremento de ese 0,6 prácticamente fue un incremento del precio de la gasolina y de la energía. Aquí me sorprende un poco el dato, pero es muy pronto para sacar una conclusión. En cualquier caso, con independencia de eso, tenemos un problema ahora mismo. El precio de la energía está subiendo, el precio del petróleo está subiendo, por lo tanto, de alguna manera, eso acabará afectando a esas tasas interanuales y, por lo tanto, a dejar de gozar de esa situación de mejora por el puro efecto energético. Y dado que los bancos centrales realmente, más que mirar la inflación pasada, tienen que ver los riesgos que tienen de futuro, pues posiblemente eso, siendo una buena noticia ahora, pues si no se controla el precio del petróleo y la caída del euro, porque el euro está cayendo y eso obviamente va a significar que los precios, digamos, se multipliquen mucho más que por el propio incremento del precio de la energía, pues tiene que mantener todavía el Banco Central Europeo en una situación de alerta de lo que tiene que hacer. Una situación de alerta y dato el que contrasta hoy, no sé si fuerte, con los números que han publicado las perspectivas de los institutos económicos de Alemania, Alexis, que dan cuenta del crecimiento económico que va a haber hasta 2025, hablan de un repunte de la economía alemana de hasta el 1,5, pero que la inflación no va a estar controlada hasta dentro de 2 años vista. Sí, ese yo creo que es el problema, quizás más que el dato de que la inflación no va a estar controlada, que yo creo que sí es un ejercicio relativamente de humildad después de la soberbia del año 2021 de muchos analistas y entre ellos los propios bancos centrales. A mí lo que me sorprende es esa cierta recuperación de la actividad económica en Alemania. Hay que tener en cuenta que Alemania, tras la guerra y tras este proceso de desglobalización que estamos teniendo, está teniendo verdaderos problemas económicos y problemas económicos de fondo, en el precio de energía muchísimo más alto y con unos mercados los cuales vende sus productos en los cuales o tiene problemas geoestratégicos o están creciendo menos. Con lo cual, de alguna manera, lo que más me sorprende, más que el tema de la inflación, me sorprende esa especie de recuperación económica que están avanzando. En cualquier caso, como decías, Alexis, lo que deja sobre la mesa es una recuperación económica a una velocidad asombrosa, según lo que dicen los institutos económicos, cuando de momento las señales macro de Alemania no dan cuenta de un avance tan vertiginoso. Claro, ese es el tema. Hoy por hoy sacar una conclusión como esa me parece un poco aventurada. Y lo digo porque no solo por lo que estás comentando de los datos que puedan salir, que uno puede interpretar que son datos de corto plazo y que hacen referencia a una situación pues, que se va a solucionar. Yo creo que Alemania y en general Europa, tras esta especie de cambio estructural geopolítico, tiene que repensar su modelo. Y repensar su modelo generalmente nos lleva a una situación de sacrificios y por lo tanto de pasar durante unos tiempos hasta que la reestructuración tiene sus frutos de un crecimiento muchísimo más bajo. Además, incluso en este sentido, estamos teniendo unos niveles de endeudamiento muy altos. Y eso, obviamente, niveles de endeudamiento tan altos, de alguna manera van a provocar reducción de los crecimientos potenciales en muchas economías.
Me sorprende muy mucho que se esté hablando de una recuperación económica cuando los niveles de endeudamiento son incompatibles con un nivel de crecimiento como el que se está avanzando. Pero bueno, las previsiones se hacen sencillamente para tener un punto a donde ir. No me gusta mucho tampoco hacer leña del árbol caído sobre las previsiones, pero las previsiones generalmente están para no cumplirse nunca. Alexis, pues pendientes de lo que pueda suceder, de lo que se venga. Como siempre, un placer. Buena tarde. Hasta la próxima. Entre tanto, miramos a los mercados.